Los 36 funcionarios liderados por mi persona pudiéramos hoy, horas después de haber ocurrido uno de los más históricos eventos electorales que ha conocido Venezuela, y yo diría de un gran impacto para todo el hemisferio occidental y el mundo, donde lo primero que me toca decir es saludar y felicitar y aplaudir la vocación del pueblo de venezolano de realizar esta jornada de manera pacífica, entusiasta, sin caer en las provocaciones y los llamados violentos de falsos líderes que solamente le han vendido al país de manera consecuencial a partir de la llegada al poder en febrero de 1999 del presidente Hugo Chávez. Lo que han ofrecido es guerra, violencia, sangre, sudor y lágrimas, sanciones, golpe de Estado, invasiones, sacrificio a la enésima potencia. Todo ello esta gente lo ha ofrecido, incluso logrando derramamientos de sangre en diversos momentos. En el intento de golpe de Estado del 11 de abril, que pudo haber culminado con el magnicidio del presidente Hugo Chávez, en el paro petrolero de ese año 2002-2003, en las guarimbas del 2003, son derrotados en el referéndum revocatorio del 2004 y hubo una pausa. Vinieron elecciones de gobernadores, posteriormente la reelección del ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez, en el 2006, la aprobación de la enmienda constitucional en 2009, y todo eso llevó a un periodo, digamos, de tensa calma, de estabilidad, donde inclusive no hubo sanciones contra Venezuela. Ahorita muchos hablan de lo positivo que fue esa era, los que escarnecían aquel tiempo no solo el presidente Hugo Chávez, sino todos los poderes del Estado. Lamentablemente, el fallecimiento sobrevenido del presidente Chávez aceleró todo esto que mencioné en términos realmente brutales. Hemos contabilizado, hemos dado diferentes ruedas de prensa, siendo defensor del pueblo en su momento, luego como fiscal general de la República, de cómo ellos han buscado perfeccionar esa guerra híbrida que arrancaron hace 25 años. El uso de redes sociales, el uso de voceros internacionales prestados a lavado de cerebro, a generar odio. Es impresionante cómo sus bots y algunos, obviamente, voceros que no están en Venezuela han clamado y han llamado a derramamiento de sangre y ataques desde el día de ayer. Pero hoy, quienes han transcurrido y han caminado y han ido a sus lugares de trabajo o de bien en Caracas han visto que hoy Caracas amaneció en paz, tranquila, y toda Venezuela, y eso también merece un fuerte aplauso, porque revela la voluntad absoluta del pueblo y la nación venezolana por preservar el bien más sagrado que tiene, que es la paz. Los venezolanos salimos todos a votar ayer por la paz, por la dignidad, por la fe. Y así ocurrió. Y es lo primero que tengo que decir, porque en medio de estas elecciones se dan ¿de qué manera? Embriones de guerra civil 2014. 2017, 2019, la imposición de una marioneta, de un títere que no sacó ni 30.000 votos allá en La Guaira como diputado y se autoproclamó y lo reconocieron 60 países como usurpador del poder, como tirano. Bueno, vean ustedes que reaparecieron esos tiranos llamando a votar por la extrema derecha. Esto no les llama la atención que el jefe del Carmonazo del 11 de abril, ya totalmente decrépito, con una cara de maldad y de odio,
llamó a votar por los nazis. Igual todos los que los acompañaron en ese momento. Nadie debe sorprenderse. Intento de golpe de magnicidio el 4 de agosto de 2018 con drones, casi nada, para ocasionar una guerra civil. Intento de golpe de Estado el 2019 en abril. Posteriormente, la incursión marítima mercenaria que supuestamente le costó a Grudó hacerla 200 millones, pidió 200 millones con Silvercorp, y estos golpistas le dieron, creo que fue el 1%, y los iba a demandar en Estados Unidos. ¿Por qué no fueron presos por haber hecho eso? Entonces hemos tenido que llegar acá en medio de casi 1000 sanciones coercitivas unilaterales, violaciones masivas a los derechos humanos, para que no hubiera elecciones. A ellos no les importó el tema de las elecciones. De hecho, yo lo anuncié y lo denuncié el año pasado, entre octubre, noviembre y diciembre, el teatro bufo de unas presuntas primarias, donde a mí, y lo traigo acá, aquí está grabado sus declaraciones y sus actas. Jesús María Casal dijo que no habían más de 300.000 personas. Hay testigos de lo que él dijo, el presunto presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Pero ellos adulteraron unas actas que quemaron, y él me decía que no estaban en los presuntos centros de votación las formas de contar esas actas, sino en casas, en bodegas, donde en un cartón tú contabas 40 más 30 más 90 da 1100. A favor de quien nuevamente quiso, y aquí lo voy a decir ya de entrada para comenzar a desarrollar esto que quiero expresar, pretendieron repetir el teatro bufo de unas primarias paupérrimas hechas con cartón, con bolígrafo, donde las actas eran eso, adulteradas totalmente. Dijeron en que si en una bodega, que si en la casa de una señora, y vimos cómo efectivamente todo fue no solo mentira, pero sirvió de coartada. ¿Para qué? Como me lo dijo a mí Jesús María Casal y toda la cofradía incluso de Súmate, porque tenían en la Comisión Nacional de Primaria a una organización privada al margen de la ley, cuya dueña es la misma persona que ha llamado al baño de sangre a su manera. Ella dice que ahora, no, quédense tranquilos, que todo está normal, no nos vamos a salir de los centros electorales, que no sé qué más, todas esas cosas espantosas que en la madrugada dijo de hoy. Pero previamente, ¿qué fue lo que dijo? Que iba a barrer con la mínima secretaria que trabajase en una institución del Estado, porque según ella era cómplice, o el trabajador o el obrero también, porque supuestamente le había servido al Estado venezolano. Cambian de discurso según los que les convenga, pero nosotros tenemos todos los elementos de convicción de referir que el plan no era ese. El plan era llenar a partir del año pasado, particularmente octubre, noviembre, diciembre del 2023, y todo estos meses del 2024, violencia en el país para que no hubiesen elecciones. De hecho, prófugos en el exilio, en España, en Miami, entre otros lugares, hablaban y vaticinaban que no iba a haber elecciones, pues las hubo. Y yo quiero felicitar al pueblo de Venezuela por su actitud digna de poder combatir todos estos desmanes y llegar a lo que ya hoy sabemos. Ha sido el árbitro electoral, el CNE, quien, como lo dije y lo advertí varias veces, tenía la única cualidad de decir quién ganó, en tiempo, hora y lugar que así hubiese correspondido. Voy a hablar del intento de vulnerar el sistema de contabilización de datos luego que las actas estaban todas listas, la investigación que hemos abierto, pero ellos tenían ese objetivo central. ¿Para qué? Para crear caos y creer que esto eran las primarias chimbas, bufas, mediocres,
donde fueron 300.000 personas máximo a esos centros de votación y aparecieron como 3 millones sin las actas para nada en mano porque las quemaron todas. Intentaron hacer algo parecido, agarraban y tiraban un cácture, supóngase usted, en Pariaguán, fulano de tal sacó 5.000 votos y el presidente candidato 0,1 voto. Así es, los cáctures los empezaron a lanzar de temprano creyendo que eso podía escalar a que algún medio internacional de los que ellos usan para este tipo de acciones les hiciera caso. Pero vean ahora, y lo voy a decir en términos de leer un comunicado, que es lo que es la parte central de este momento de mi alocución, y luego también hablar de algunos casos que tengo que señalarlo, a pesar de que fueron aislados, no importa, perfecto, pero revelan cuál era la catadura inmoral de estas personas para dañar el digno y heroico proceso electoral, donde efectivamente, según las actas que el único árbitro electoral puede tener para luego dar el veredicto, reveló que con más del 51% de los votos ha sido reelecto el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Para él, un fuerte aplauso por haber logrado esta reelección en base a lo que establece la Constitución y la ley. Y hago esta breve reflexión antes de leer el comunicado que no deja de ser llamativa. El CNE fue bueno para que sectores de la extrema derecha se inscribieran, tuvieran testigos, hicieran campaña. Fue excelente para que apareciera el rostro de una persona que no hizo campaña. Es más, no lo dejan hablar. A veces da compasión. Uno tiene, los budistas decimos compasión, los cristianos misericordia. Cómo lo miran con ese odio para matarla. La innombrable que se pone al lado de él y casi que lo pellizca para que no hable. Y cuando medio habla, el señor tiembla, le tiembla las manos leyendo el papelito que le dan, ¿no? Es impresionante ver eso. Pero el afiche del candidato afiche que aparecía en los postes y cuando usted iba a votar aparecía su cara y su nombre y las plataformas que lo apoyaron. Entonces, sí era bueno el CNE para eso, para que apareciera, para que los testigos estuvieran en las mesas de esas plataformas opositoras, para que incluso hicieran campañas, mitines en todo el país. Para eso sí fue bueno el poder electoral y el Estado. Pero cuando se da el resultado y ellos no son los supuestamente, como dicen ellos, y que ganadores, allí sí es malo el CNE. Así es que hay que ir en contra de los poderes del Estado. No. El Ministerio Público es titular de la acción penal para falta, delitos menos graves y delitos graves. Aquí estamos advirtiendo que no vamos a tolerar ningún tipo de delitos y por ello quiero leer este comunicado que también verán en pantalla. De esta manera, el Ministerio Público saluda al pueblo venezolano por su demostración de civismo, su talante democrático y su vocación pacífica. El Consejo Nacional Electoral, como ente constitucional encargado de la realización de los eventos electorales, ha emitido los resultados oficiales que dan como ganador al candidato Nicolás Maduro Moros, actual presidente y candidato a la reelección. Frente a este ejemplo del pueblo venezolano tenemos que rechazar los intentos de injerencia y las declaraciones temerarias realizadas por algunos pocos gobiernos latinoamericanos que han pretendido erigirse en tutores de la democracia venezolana en una vergonzosa reedición del nefasto y tristemente célebre Grupo de Lima, que desapareció
con pena y sin gloria del escenario internacional. Mientras los presidentes que lo integraron son hoy repudiados por sus propios pueblos. Ayer el pueblo decidió y celebró en paz, dando inicio a un nuevo ciclo en Venezuela. Sin embargo, hubo intentos de sabotear el proceso electoral, no solo a través de los fake news en redes sociales, sino también con acciones concretas de agresión al sistema eléctrico primero, y durante la jornada electoral fue detectado un ataque informático contra el sistema de transmisión de datos del CNE, que ralentizó el envío de actas para el escrutinio nacional. En este sentido, hemos abierto una investigación y para ello hemos designado a los fiscales 38 y 74 nacionales que se están encargando de realizar las experticias pertinentes para dar con los responsables. También hemos visto con preocupación el desconocimiento del resultado por un sector radical con un largo historial de llamados a la violencia. En Defensa de la Paz informamos que nuestra institución estará monitoreando cualquier acto que pretenda iniciar una escalada de violencia para enlodar la fiesta democrática que hemos vivido. Advertimos que los actos de violencia llamados a desconocer los resultados oficiales pueden enmarcarse en los delitos de instigación pública, artículo 285 del Código Penal, con una pena de 3 a 6 años de prisión. Obstrucción de vías públicas, artículo 357, primera parte del Código Penal, con una pena de 6 a 10 años de prisión. Instigación al odio, artículo 20 de la Ley Especial contra el Odio, con una pena de 10 a 20 años. Resistencia a la autoridad, artículo 18 del Código Penal, con una pena de 1 a 2 años de prisión. Hay sujetos en la mira de estas investigaciones que están cometiendo los 4 delitos, imagínense. Después de esta jornada histórica, el país debe enrumbarse hacia el desarrollo en paz, la reconciliación y la búsqueda de consensos que nos permitan superar las graves secuelas de la agresión que ha venido sufriendo nuestro país en forma de medidas coercitivas unilaterales y robo de activos. Hacemos un llamado a la población a no dejarse utilizar en agendas desestabilizadoras que responden a intereses mezquinos y ajenos al interés nacional, que buscan el caos, el desasosiego y el sufrimiento de las mayorías de nuestro pueblo. Felicitamos al ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros por su triunfo, al Plan República por su trabajo impecable y al Consejo Nacional Electoral por organizar y ejecutar unos comicios ejemplares. Caracas, 29 de julio del año 2004. Dicho esto, quiero hacer algunos avances de la investigación. Quiero añadir con respecto al ataque sufrido anoche por el sistema de transmisión de datos del CNE, que ya este Ministerio Público tiene los avances preliminares, donde, quiénes y cómo están presuntamente involucrados en estos hechos. Según la información que este Ministerio Público ha recabado, el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Afortunadamente, esta acción fue detenida, fue evitada. Sin embargo, lograron pausar, lograron ralentizar, como se dice, es decir, que se tardara
unas horas más la lectura del boletín final de los resultados que por su porcentaje numérico eran irreversibles. Pero ellos no querían ralentizar, ellos querían era adulterar desde este sitio que mencionó las propias actas de votación del sistema automatizado. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Según la información clasificada que hemos recibido, dicho sujeto se llama Lester Toledo, tristemente célebre, recordado y repudiado en este país, y hoy prófugo de la justicia. Junto a él aparecen como involucrados otro prófugo de la justicia que lanzó los peores dicterios necrofílicos del inframundo para decir que no iba a haber elecciones el 28 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? ¿Cuál era el plan que tenían para decir eso una y otra vez? Me estoy refiriendo al prófugo de la justicia, Leopoldo López. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando como fiscal general de la República. Por lo tanto, los fiscales designados están recabando todos los elementos de convicción para avanzar en esta investigación ya aquí anunciada formalmente y que intentó, repito, paralizar, adulterar los resultados electorales en los términos que aquí lo he descrito. Pero yo decía en el preámbulo de esta alocución que no nos tenía que sorprender lo que intentaron hacer, porque ellos entre octubre, noviembre, diciembre, ese último trimestre del año 2023, lanzaron un preámbulo totalmente despreciable, develado por los principales miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Afortunadamente todo eso está en actas, de cómo adulteraron resultados, de cómo quemaron las actas, de cómo estaban en una bodega con unos lápices porque no tenían una sola máquina, no quisieron incluso que la autoridad electoral vigilara ese proceso, no les interesaba. Recordemos que realizó esas supuestas elecciones primarias que se realizaron sin participación del ente electoral, sin mecanismos de verificación, sin posibilidad de autoría y sin que quedara ningún registro de participación. Este es el referente que ellos querían repetir acá, pero ¿a quién se le ocurre? Ellos están pensando que Venezuela es un país del séptimo mundo. Este es un país que tiene el sistema electoral reconocido por los más de 1000 observadores electorales más modernos y blindados del mundo entero. Entonces, el mismo Casal y su equipo nos dijo que no habían participado más de 350.000 personas. Sin embargo, desde Súmate, la organización privada de esta persona innombrable que demostró tanto odio, que fomentó tantos calificativos obscenos contra autoridades del Estado, que utilizó a un octogenario casi con enfermedades graves para incluso en medio de esa campaña y precampaña producirle algún infarto, no le importó. Lo tenían que amarrar en las sillas, lo tenían que cargar entre 4, no le importó. Eso es actuar con sadismo, todo con la ambición del poder. De pronto, esos 350.000 lo convirtieron en 2.4 millones de personas que nadie vio en las colas. Pero ese referente es importante, no lo olvidemos, porque esos resultados fueron denunciados como falsos por la
la propia oposición que hace vida en la Asamblea Nacional. Incluso un miembro de la Comisión Técnica de las Primarias, Nelson Rampersad, denunció públicamente que las cifras ofrecidas por la Comisión Nacional de las Primarias fueron maquilladas y eran falsas. Debo recordar que el Poder Electoral presentó una propuesta de asistencia técnica a esas primarias con la implementación del sistema del voto automatizado en vez del voto manual y que esta propuesta fue rechazada por esa Comisión Nacional de Primarias. Por eso es que hoy vemos a las mismas personas que ejecutaron ese simulacro fraudulento de primaria cantando ¿qué? ¿Qué creen ustedes que iban a hacer? Cantando fraude. Porque ya lo decían desde incluso finales del año 2023 y durante todo este año 2024. Si estabas cantando fraude, ¿para qué te inscribiste? ¿No les llama la atención esto? Porque si yo digo, bueno, mira, va a haber un fraude en tal juego de béisbol donde voy a competir o en tal pelea, en karate, en boxing, lo que fuera, simplemente me retiro. Ellos no se retiraron, ellos se inscribieron y estuvieron haciendo su campaña por todo el país. Y no hubo ningún incidente que lamentar. Pero entonces yo vuelvo y hago la pregunta. Si fue el Estado venezolano, de la democracia venezolana, buena para que eso ocurriera, y luego el árbitro electoral a quien tú legitimaste inscribiéndote, llevando tus testigos de mesa, fue excelente, fue bueno, ahora es malo porque el resultado te fue adverso. No, eso no existe. Cuando ganan una elección, esas elecciones sí son válidas. Pero cuando pierden, entonces es que hubo un fraude. Por ejemplo, hay gobernadores que fueron electos en partidos políticos adversos al Estado venezolano, fueron juramentados. Incluso un epicentro que quiso ser la cuna de la peor violencia fue Barinas y allí fue proclamado el que ganó. Igualmente el Estado Zulia, un estado importante, de lo más importante en el país, ganó un candidato a la gobernación de la oposición y fue proclamado. En otros momentos ha ocurrido cosas similares en la Asamblea Nacional, alcaldes, etcétera. Pero el tema de las presidenciales para ellos obviamente es algo diferente, ¿no? Allí sí buscan y no lo han logrado porque hoy parece un día de fiesta en el país a nivel de que pareciera un día feriado, un 1 de enero, como un renacer un doble renacimiento de este año, un segundo 1 de enero en el sentido de la tranquilidad, la gente en sus casas, la gente reflexionando, la gente pensando, la gente atenta también a estas noticias que estamos diciendo. Por lo tanto, el país está cansado de este circo recurrente y criminal. Debemos recordar que el CNE ha informado que en las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema de automatizado de votación que tiene el país. Esto es lo que vale. No una fotocopia que tú vayas a hacer parecida a lo que hiciste con Súmate en octubre, noviembre del año pasado, en una bodega, en un cuarto de una casa, como nos dijeron los que fueron utilizados como presidente de la Comisión Nacional de Primaria el año pasado. Eso no existe, eso no lo van a poder hacer acá, ¿ves? Y por eso lo estoy alertando en los términos que lo estoy haciendo. Los pocos actos de violencia debo mencionarlos porque están siendo severamente castigados. Se habrían esta noche que había ocurrido ahora, se habían suscitado 60 incidencias durante el proceso electoral y se produjeron 17 detenciones. Cuando digo incidencias, momentos al margen en los centros de votación a lo que debiera ser la conducta regular de un votante.
Los casos más recurrentes fueron por destrucción de material electoral, con 32 casos. Por ahora, esto pudiera decirse que son las cosas normales que pudieran ocurrir en cualquier país. Esta es una cifra extremadamente pequeña si consideramos que la elección de ayer se desarrolló, esta es una cifra clave, en 15.797 centros electorales con 30.026 máquinas de votación. Entonces, que hubiera habido estas mínimas incidencias, repito, habla muy bien del elector venezolano y de la conciencia pacífica del venezolano. En algunos hechos de violencia suscitados durante la jornada de ayer, ahí sí ya vamos a hablar ya no de incidencia de que alguien rompió su propio voto. Incluso hubo gente que se tragó su voto. Cosas extrañas, ¿no? Pero bueno, digamos que no es lo usual, no es lo normal, pero esto es lo más o menos que se veía en los centros. Pero repito, 15.797 centros, 30.026 máquinas, y que esto sea lo que haya ocurrido en los centros de votación, habla positivamente al venezolano. Ahora, lo negativo ocurrió en el Zulia. Un grupo de violentos destruyeron bienes e inmuebles pertenecientes al CDI Río Negro, en la parroquia Río Negro, municipio Machique de Perijá, e incineraron máquinas electorales. Por estos hechos fueron detenidos 3 fascinerosos que fueron identificados y entregados por la propia comunidad. Contra ellos va a ir todo el peso de la ley. En Trujillo, Quevedo y Diego Urbina fueron detenidos ya que pretendieron cerrar con cadenas el centro electoral y ofendieron a los funcionarios. En Carabobo, Juan Rodríguez y Edgar Castillo fueron aprehendidos cuando incitaban a la violencia y agredieron a funcionarios de seguridad. En Caracas fueron identificados los ciudadanos Douglas García y Jorge Salcedo como los principales líderes y responsables de acciones violentas suscitadas en las instalaciones del Liceo Andrés Bello, a pocos metros de la sede del Ministerio Público, de la sede central acá, frente a Parque Carabobo, ubicado en la Avenida México, parroquia La Candelaria del municipio Libertador. En Zulia se identificó a Yenel Pérez, diputado del CLES, como instigador de una protesta violenta que se generó en el centro de votación Unidad Educativa Monseñor Elimares Áñez del municipio Maracaibo, donde los violentos tumbaron una cerca y agredieron a 2 funcionarios. En Caracas se pudo conocer que David Israel Correa Bracoviche, mayormente conocido como David Correa, en las distintas redes sociales hizo llamado a salir a las calles a desconocer los resultados electorales y generar violencia. Estos pocos hechos contrastan con la tranquilidad, como ya dije, que se respira este 29 de julio. Todas las ciudades del país han amanecido en paz y tranquilidad, lo que demuestra que el pueblo venezolano no quiere más violencia y desestabilización. Así que, de esta manera, el Ministerio Público, cumpliendo con su deber de informar, pero al mismo tiempo de transmitir un mensaje positivo, de calma, al mismo tiempo de que estamos activos todo el funcionariado del Ministerio Público en toda Venezuela. Yo he dicho y he mantenido que el operativo de los 1.236 funcionarios lo mantuviésemos durante todo el día de hoy, independientemente que estamos viendo esta calma, pero sabemos que el pueblo no solo ha hablado, sino ha demostrado que no va a hacer caso nunca más a quienes exponen a otros a que salgan a cometer hechos violentos, incluso hasta les pagan 10, 15 dólares. Vimos cómo en las guarimbas, embriones de guerra civil en el 2017,
una prófuga de la justicia le daba una Nutella, un caramelo a menores de edad para que fueran a quemar lugares. Y vimos cómo quemaron a Orlando Figuera y cómo estamos esperando que Enzo Franchini sea entregado. Y no solo esos casos que menciono, sino decenas en todo el país. Quisieron tal vez reeditar esos embriones de guerra civil del 2014-2017. El pueblo venezolano habló, lo hizo con calma, lo hizo con conciencia y por ello nuevamente mi aplauso y mi reconocimiento al glorioso y al bravo pueblo venezolano. Muchas gracias. Declaraciones del fiscal general Tarek William, pues a esta hora